Hola niños, ¿cómo están? Espero que con harto ánimo, ganas de comenzar una nueva semana de aprendizaje. ¿Ven, sino que escuchan la música de fondo? Sí, ¿qué les recuerda? ¿Alguna película? Muy bien, vamos a ir trabajando hoy día en la sesión número 15 de la asignatura de lenguaje y comunicación. Comencemos. Ahí vemos el título que dice La carta. Hoy día vamos a trabajar un texto no literario nuevo. ¿Se acuerdan que trabajamos ya el texto instructivo, que también pertenece a esta gama de no literarios? Hoy día vamos a conocer otro, la carta. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Vamos a leer nuestro objetivo del día de hoy que dice conocer texto no literario, la carta y reconocer su estructura. Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Dice, la carta. ¿Has recibido alguna vez una carta? ¿Quién te la mandó? ¿De qué manera te puede llegar una carta? A ver si ustedes pueden responder esas preguntas en su casita. ¿Has recibido alguna vez una carta? ¿Quién te la mandó? ¿De qué manera te puede llegar? ¿Quién alguna vez te fue a dejar una carta a tu casa? O quizás a tu mamá, a tu abuelita, a tu hermana, a tu hermano. ¿Alguna vez les ha llegado alguna carta a su casa? Sí, súper bien. ¿Y quién es la persona que nos lleva estas cartas a nuestras casas? A ver, ¿quién sabe quién está levantando la manito en casa? El cartero, muy bien, ¿cierto? El cartero es el que en muchas ocasiones nos lleva estas cartas a nuestras casas. Ahí puede ser que quizás me envió una carta mi abuelita que vive en el sur de Chile o mi madrina que quizás vive en el norte de Chile y no la veo mucho y nos escribimos a través de cartas. ¿Y de qué manera te podría llegar una carta? Quizás el cartero me la va a dejar. O quizás puede ser que mi tía, mi abuelita sean súper tecnológicos y me llegue a mi correo electrónico. También puede ser. Vamos a continuar a ver qué descubrimos en este maravilloso mundo de la carta. Acá tenemos un ejemplo de una carta. ¿Me ayudan? Ayúdenme niños a leer. Leamos juntos. Primero tenemos acá, ¿qué sería esto, Santiago? 3 de julio del año 2009. ¿Qué será esto? ¿Qué me indica esta parte de la carta? La fecha. Muy bien, lugar y fecha, correcto. Querida Rosita, por fin tengo tiempo para escribirte. He tenido una semana de muchas pruebas y tareas que hacer. Quería escribirte para decirte lo mucho que te extraño. Creo que las vacaciones que vivimos juntas fueron increíbles y nunca las olvidaré. Mi mamá te manda saludos y dice que te cuides ese resfriado que no se te quiere quitar. Espero que nos veamos para las próximas vacaciones de invierno. Con cariño se despide tu amiga Camila. Acá tenemos una carta que tiene algunos elementos importantes porque la carta, al igual que otros textos, tiene elementos, tiene estructuras que las vamos a ver un poquito más adelante. Este era solamente un ejemplo para que usted viera, usted observara cómo está escrita una carta. ¿Ya? Esta carta está escrita para una amiga. Ya por eso dice ahí querida Rosita. Esta carta va dirigida a Rosita. Pero ¿quién la escribe? ¿Quién escribe esta carta? Camila, muy bien. ¿Y cómo sé que Camila la escribe? Porque abajo dice, con cariño se despide tu amiga Camila. Continuemos.
Es súper importante que entiendan y que no se les olvide que la carta es un texto no literario y su propósito es comunicarnos con una persona que está lejos. ¿Ya? Ese es el propósito de la carta, comunicarnos quizás, como les dije anteriormente, con el abuelito, con el tío o con los primos, con los amigos que quizás ya no nos vemos porque se fueron, se cambiaron de casa y se fueron quizás a otra región, a otro país, que también puede ser. A través de cartas nos podemos comunicar. Dice acá nuevamente que eso es lo que estamos trabajando, la carta. Y miren, aparecen acá algunos sobres, algunos abiertos y otros cerrados. Vamos a abrir el de color amarillo. A ver qué nos dice. La carta es un texto informativo que tiene como propósito comunicar algo a una o varias personas. Según su propósito, la carta puede ser. Veamos. Siguiente. Puede ser o puede ser formal. Hay dos tipos de cartas. Vamos a leer a qué se refiere cuando hablamos de alguna carta informal. Dice que va a ir dirigida a confianza, como por ejemplo un pariente o un amigo, por lo que se utiliza un lenguaje más cercano, afectivo y familiar. ¿Ya? Le quiero enviar una carta a mi abuelita. Puedo hablar un lenguaje más cotidiano, un lenguaje más del día a día. Quizás, hola abuelita, ¿cómo estás? Te extraño tanto, ¿qué has hecho? En cambio, el otro tipo de carta, que es la carta formal, a una persona que no se conoce o con quien no se mantiene una relación de confianza, que se utiliza es formal y respetuoso. Acá tenemos que escribir una carta a la directora de mi colegio. La directora no es un pariente, ¿ya? Por lo tanto, tampoco es un amigo. A ella no le puedo escribir una carta en un lenguaje informal. A ella le debo escribir una carta en un lenguaje formal. Quiero escribirle una carta al presidente de la República. Debo escribirle una carta formal. Le quiero escribir una carta a la presidenta de la Junta de Vecinos de mi barrio. También debo utilizar un lenguaje formal en mi carta. A eso se refiere cuando hablamos de informal y de formal. El último sobre, donde dice que la carta está compuesta por varias partes, por varios elementos. Tiene un lugar y fecha, que es dónde y cuándo fue escrita, como la que leímos que decía que fue escrita en Santiago. Un saludo. Este mensaje contiene la idea que se quiere transmitir. El mensaje, ¿cierto? Lo que yo quiero contarle a la persona con la cual me quiero comunicar. Despedida son las palabras con las que el emisor se despide del destinatario. El emisor es la persona que va a escribir esta carta y el destinatario es la persona que la va a recibir. Y por último nos queda la firma, nombre o firma de quien la escribe. Vamos a la carta. ¿Qué nos queda por conocer de la carta? Dice, elementos de una carta. Vamos a ver cuáles son. Tenemos un ejemplo con colores. Ciudad y fecha, 5 de marzo del 2011. Saludo, querida Carolina. Este es el cuerpo de la carta, el mensaje. Ayer fui de paseo con mis padres y hermanos a un parque precioso que se encuentra cerca de mi casa. Se llama Parque Araucano. Me encantaría que la próxima vez que nos visites vayamos juntas y nos divirtamos en los juegos y la cancha de patinaje. Espero que nos veamos muy pronto para poder compartir y jugar. Cariños a todos en tu casa, que sería la despedida, nombre o firma, Camila. El destinatario a quien va dirigida esta carta es para Carolina y la persona que la escribió, ¿cierto? El emisor es Camila. Ella está escribiendo esta carta para su amiga Carolina. Y le recuerda, por eso dice ahí postdata, le recuerda que no se le vayan a olvidar los patines para poder divertirse, ¿cierto? En estas vacaciones y la próxima vez que se puedan ver, para salir a divertirse, a jugar y a pasarlo bien.
Hemos terminado. Espero que hayan comprendido bien qué es una carta, para qué sirve y cuáles son los elementos que tiene una carta. Recuerden que el emisor o remitente va a ser la persona que escribe esta carta y el destinatario o receptor es la persona a quien va dirigida. Ahora te invito a trabajar con mucho ánimo y siempre, siempre con ganas de aprender. No olvides, puedes, ¿ya? Todos ustedes pueden lograrlo si se lo proponen. Todos, todos. En Classroom, ustedes van a encontrar una pequeña guía de trabajo para desarrollar relacionada con el tema del día de hoy, que fue la carta. Y la vamos a revisar en nuestra próxima clase consultiva. Un abrazo grande, queridos niños. Los quiero mucho en el siguiente video. Chao, chao.